porque le vamos a dar un tinte serio a todo esto, más allá de la broma, pero hubo una persona fallecida en la Ciudad Autónoma de Exactamente. Buenos Aires a raíz de un infarto. Después me parece que, y sobre todo por eso recurrimos a la consulta de una profesional, está en separar las aguas y sobre todo decir que mi hija o a un adolescente quizás sin signos o sin antecedentes cardíacos, no es que va a morir por un partido de la selección argentina, sino que me parece que podemos abordar esto desde la prevención, desde cuidarnos un poquito el bobo en la antesala y sobre todo ver qué podemos hacer para calmarnos un poquito. Exactamente, y para ello estamos en comunicación a través de la plataforma de Zoom con la doctora Florencia Otrino, quien es cardióloga aquí de la ciudad de Río Grande y que le agradecemos justamente la invitación. Florencia, buen día. Acá Javier y Emiliano te saludan. ¿Cómo Hola, Flor. estás? Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Bien, bien. ¿Cómo Analizando medio... estamos? A ver, con el delay. A ver. No, no, Perfecto. nosotros te vemos bien y A ver. te escuchamos bien. Ahora sí, lo dijiste y comenzó a trabarse un poquito. A ver si la comunicación sale como pretendemos. Sí, se ha quedado paralizada la doctora. Esperemos que no se paralicen nuestras palpitaciones el próximo día miércoles. Ahora sí, Ahí está. ahora sí, ahora sí. Ahora Perfecto. sí, 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 sí. Ahora sí. Bueno, Saqué el Flor, wifi. Sí, sí, bien, sí. nos escuchabas un poquito. Creo que por un lado nos encontramos frente a algo que es estrictamente futbolero, pero que también un poco nos atraviesa para ver cómo cuidamos nuestro cuerpito. Se ha manifestado ya de parte de varios profesionales en que los partidos de la selección argentina pueden hacer que se disparen un poquito las palpitaciones. Hablábamos también de un caso trágico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la provincia de Tierra del Fuego también el Ministerio de Salud ha advertido que hay más consultas quizás en el medio de los partidos de la selección, pero también escuchaba a algunos profesionales y por eso en la introducción decía, no es que aquel que no tenga antecedente va a morir por un partido de la selección argentina, me parece una de las cosas para aclarar respecto a cómo funciona nuestro querido corazón. Bueno, el tema es así. El paciente que más cuidado tiene que tener es el que ya tiene algún Ok. factor de riesgo. Por ejemplo, el que tiene hipertensión, el que es diabético, el que ya sufrió un evento, por ejemplo, un infarto o un accidente cerebrovascular. Esas son las personas que están como más en riesgo, entre comillas, Ujú. de tener algún evento exponiéndose a una emoción como partido contra Inglaterra o la final del mundo que vamos a ganar otra vez. Ahora, hay Eh, cosas que podemos hacer para cuidarnos, porque lo voy a llevar al terreno absolutamente autorreferencial. A uno le pasa sí, también que después de gritar y desahogarse de una manera, yo he llegado a un momento donde igual me senté y vino mi familia y me dice, no, tranquilo Emiliano que te va a dar algo. Uno siente que también puede colaborar con esa hipertensión. ¿Es un poco así? ¿Deberíamos cuidarnos un poquito más a la hora de gritar y de expresar nuestras no, emociones? no. ¿Cómo funciona eso? A ver, vos cuando tenés una emoción, ya sea linda o fea, Ujú. hay una descarga de adrenalina, de todas las hormonas de estrés. Estás como haciendo una ergometría, es como que te subieron a la bicicleta y estás haciendo una prueba de esfuerzo. Ok, Entonces, mirar este tipo de partidos es poner a tu corazón en una prueba de esfuerzo, ¿sí? ok. Si vos no tenés nada, no sos hipertenso, no sos diabético, no tenés una arritmia, eh, vas a sentir esto, taquicardia, euforia, palpitaciones, o sea, pero solamente son síntomas del momento. El problema Bien. es el paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular o tiene, por ejemplo, una hipertensión, y en el momento que hacemos la picada, la cervecita, nos olvidamos de tomar la medicación, Bien. eso es lo que tenemos que hacer. O sea, el paciente que está medicado tiene que controlar, tomar su medicación, se tiene que acordar. Ok. Si tiene un clonazepam de más por ahí, se lo puede tomar también. Bien, bien. Va colaborando con la Si su médico estabilidad. se lo recomienda, claro, si su médico se lo recomienda, no, no, eso va en chiste. Sí. Pero los cuidados que debería hacer un paciente que ya está con una medicación previa es esa, tomar la medicación, no excederse con el tema de lo que comemos en el momento del partido, la previa, la pos, y bueno, tratar de controlar un poco las emociones. Sí, 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 está muy nervioso y él ya tuvo un infarto y bueno, trata de
irte a caminar, no verlo en ese momento, o sea, calmarte de alguna manera, buscar alguna manera para no exponerte, porque sí es una prueba de esfuerzo para tu corazón. Claro. Es muy importante también el acompañamiento de la familia, de los amigos, con quién uno se junta a ver el partido, haciendo referencia a aquellas personas que sufren o tienen alguna patología. Y mira, si te juntás a ver el partido con alguien que no querés o que Mm, sabés que decís, oye, este habla todo el partido, lo va dirigiendo, me pone más nerviosa que el propio partido, y sí, es claro, importante. También es importante no estar solo por si te pasa algo que Claro. alguien llama al 103, al 911, o sea, también es importante, hay ¿sí? que tener cuidado con un montón de Eh, cosas, parece. que tener algunos cuidados, ser precavidos, Sí. ¿sí? Ser precavido, pero en realidad lo más importante es tomar la medicación que uno está Mm, tomando y no excederse con esto del consumo de sodio, de comer cosas que habitualmente no comemos porque nos cuidamos y de repente nos damos el permitido, porque el permitido más por ahí no tomar la medicación más la emoción es una bomba. claro. Entonces, tener, digamos, esos recaudos. Bien. No tiene un paciente que tuvo un infarto y que está controlado, no está contraindicado que mire el partido, Ok. ¿sí? Pero bueno, que tenga ciertas precauciones. Y obviamente una persona joven, una persona que no tiene ningún factor de riesgo, la probabilidad de que le pase algo es muy baja, Claro. Ok. es muy baja. Bien. Influye mucho el tema también la respiración para poder calmarse, calmar las ansias. Sí, obviamente. O sea, si vos, a ver, tu cerebro, cuando vos respirás profundo y lento, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, no hiperventilar y respirar muy rápido. Cuando uno respira lento, el cerebro dice, bueno, está todo bien, entra oxígeno, los pulmones están funcionando bien, la frecuencia baja, y sí, es importante. Ahora Es me quedo importante. pensando en esto que uno termina generando una suerte de cóctel explosivo para nuestro querido compañero corazón, porque la picadita, Sí. la cerveza, la emoción violenta, el hecho de estar con una persona al lado que no acompaña demasiado. Pienso no en el hipertenso o aquel que tiene un antecedente, Doc, y quiero preguntar por esto, aquel Sí. que no tiene antecedentes. ¿Sirven este tipo de acontecimientos, este tipo de eventos como para decir, che, debería ir al cardiólogo a revisar que esté todo bien? Y sí, a Mm, ver, la patología cardiovascular lo que tiene es que no te avisa, que es silenciosa, y cuando ujú, te avisa ya estamos tarde, ok. ¿sí? Entonces, hay que hacerle, los chequeos cardiovasculares a una determinada edad, sobre todo, tienen que ser anuales, ¿sí? Mm, Una arteria se puede enfermar en 6 meses. Lo que te digo bien el año pasado, quizás este año no está tan bien. bien, Entonces, hay que hacer los chequeos cardiovasculares anuales, hay que controlar el colesterol, hay que tratar de evitar los factores de riesgo como el cigarrillo, el sedentarismo, si tenés sobrepeso. Todas esas cosas que son modificables, esos factores de riesgo que son modificables, los tenemos que ir tratando. claro. Sí, obviamente, vos no tenés ningún antecedente, es como que te subiste a andar en bicicleta y te estamos haciendo una ergometría. Si sentís dolor, consultá, Claro. pero Bien, no es lo ideal. eso es un buen punto a tener en cuenta, claro, y olvidábamos el cigarrillo, porque a eso le sumamos que en cada cooling Sí. break, ahora que hay tanta pausa, uno mete un puchito, se lo fuma rápido porque ya tiene que arrancar el partido, bueno, todo eso indudablemente no colabora. O la hidratación, y tomamos la cervecita, el vinito, lo que Mm, sea. sí, sí. Ahora, ¿han recibido muchas consultas o se ha incrementado quizás en esta época del Mundial las consultas de cardiología? Particularmente en mi consultorio sí he tenido más consultas, pero para prevención en Sí, realidad, para hacer los chequeos Bien. por preventivos. las dudas. Sí, y también he visto mucho de los diferentes clubes que empezaron a pedir a causa de un caso de un paciente fallecido en la cancha, empezaron a pedir el apto físico, el control cardiovascular completo, o sea, como debe ser para hacer deportes. Eso se ha visto que se incrementó y me parece perfecto porque la clave siempre está en la prevención. Y también me enteré de que, no en este partido, pero en el anterior,
tuvimos el caso de un infarto acá en la ciudad de Río Grande también, Sí, doctora, post partido. uno debería aprovechar, o por lo menos uno siempre intenta como comunicador, aprovechar estos acontecimientos y sobre todo esta nota que arranca medio en tono de broma, porque parece que a todos nos está por dar un bobazo cuando no es así, para hablar un poquito en Totalmente. profundidad sobre una verdadera problemática que tiene que ver con lo que sucede con nuestros queridos corazones. Me Sí. permito profundizar un poquito en esto. Tenemos varias edades acá en la radio y la verdad es que sin mirar al equipo, ya sé que no suelen pasar por el cardiólogo. Hablabas de la necesidad del chequeo anual. ¿A partir de qué edad es que recomendamos ya un chequeo anual? Mira, si vos, por ejemplo, tenés 30 años, pero Ujú. tenés obesidad, fumás, sedentarismo, o sea, no haces actividad física y tenés antecedentes de familiares de problemas de corazón, ya te tenés que hacer un chequeo cardiovascular, ¿sí? Ok, Si tenés 20 años y querés empezar el gimnasio, también. bien, Y por lo general, a partir de los 40, si no tenés nada, sos un paciente sano, que no tiene colesterol alto, no tiene hipertensión, hace gimnasia, o sea, a partir de los 40 también bien, ya hay que empezar a chequearse anualmente. bien, eso. Muchas veces tenemos un tipo de colesterol que ahora está de moda y se pide habitualmente, que es la lipoproteína A, que es un tipo de colesterol que lo heredás, ¿sí? Y no hay tratamiento. Hoy en día se están analizando, o sea, la industria farmacéutica está por sacar varios medicamentos que van a ayudar a controlar esta lipoproteína alta, pero aún en el mercado no existe nada que la baje, ¿sí? Bien, Entonces, muchos pacientes que, por ejemplo, nunca tuvieron nada, su colesterol estaba dentro de valores normales, deportistas, y de repente a los 45 años hacen un evento vascular, hacen un infarto. Y muchas veces es por esto, es por esta lipoproteína A que está elevada, ¿sí? bien. Y que antes no se pedía. Entonces, estas cuestiones del cardiometabolismo lo vemos en el consultorio, lo analizamos y lo pedimos en justamente la consulta cardiológica o la consulta clínica. Bien, es importante Por eso resaltar está esto. Es hay una cuestión hereditaria. Muchas veces se Sí, habla de que las cosas no se heredan. Bueno, en este caso, una problemática de tipo cardíaca sí se hereda. sí, sí, Mm. sí, sí. Si tenías antecedentes familiares, tu papá tuvo un infarto, tu mamá es hipertensa o diabéticos en la familia, todo eso influye, ya te pone en un escalafón un poquito más arriba de riesgo cardiovascular. ¿Y Sí es por importante. qué sucede eso, Doc? A ver, sin ponernos demasiado técnicos, pero sí aprovechando también la consulta. ¿Por qué hay cosas que se heredan y cosas que no? Y particularmente, ¿por qué esta del corazón sí se hereda? Y la genética es así, hay genes que se transmiten, o sea, lo transmitís a tu descendencia de manera, se llama autosómica dominante, o sea, se transmiten y se heredan, y otros que no, otros genes que pueden estar dormidos, yo lo tengo, pero mi hijo no. Ujú. Es una cuestión de genética, de ADN. Hay Bien, patologías que se heredan y otras que no. ok, Claro, bien. y hay que estar atentos, ¿no? A esta situación. Hacía referencia a que uno lo puede tener y los hijos no, como asimismo puede ser al revés, ¿no? Tus Claro, viejos en su momento sufrían mucho y sí. uno no lo tiene, pero lo tiene dormido. Hay factores que son modificables, o sea, vos cuando hablas de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, mis papás, los dos tenían problemas cardiovasculares Ujú. desde muy temprana edad. Yo soy una persona que no, nunca fumé, que no tengo el colesterol alto, que no tengo sobrepeso, que hago actividad física, entonces o sea, disminuyo ahí mi riesgo cardiovascular. Yo hasta ahora, que tengo 44 años, no tengo patología cardiovascular. Mis papás a mi edad, mi papá ya estaba infartado, mi mamá había hecho un accidente cerebrovascular, o sea, esas cosas sí se pueden modificar, Bien, ¿sí? Los factores de riesgo modificables, lo que nosotros podemos hacer, o sea, ya tenés que dejar de fumar, ya tenés que hacerte un chequeo para ver cómo está tu colesterol, ver cómo está tu panza, o sea, el perímetro abdominal. sí, Todo eso uno lo puede modificar y puede disminuir el riesgo. Y hay cosas genéticas, como te hablé de la lipoproteína A, que eso no lo podemos modificar. claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener todos los otros parámetros dentro de la normalidad. Tu presión, el resto de tu perfil lipídico, que es el colesterol, tu peso, la actividad física, la alimentación, o sea,
hay que trabajar, digamos, en conjunto para disminuir el riesgo. Claro, porque después nos encontramos con eso, ¿no? Deportistas quizás de primer nivel, que uno dice indudablemente no fuma, indudablemente sigue una dieta balanceada, indudablemente tiene una vida con un descanso acorde a lo que se pretende, 8 horas de sueño, y sin embargo, de todos modos, sufren infartos en plena faena deportiva. Sí, bueno, pero por ejemplo, tenemos el caso de Gago, que él Sí. fue deportista toda la vida, pero él fumaba. Ujú. Él tenía un factor de riesgo que era el cigarrillo, y no sé cómo habrá estado su estado su perfil de lípidos, ¿no? De colesterol. Claro, claro. Así que sí. Estábamos haciendo referencia mucho al tema del infarto. ¿Va de la mano, quizás en esta época o con los partidos, con el riesgo de ACV? Sí, 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 sí. El accidente cerebrovascular es un infarto, pero en vez del corazón, en el cerebro. Sí. Sí, tiene mucha relación con la hipertensión, el accidente cerebrovascular. Cuando uno tiene una crisis hipertensiva, o sea, su presión sube demasiado y no se controla, puede pasar que un vaso, o sea, una arteria en el cerebro se tape y eso genera un accidente cerebrovascular. Sí, sí, Eso tiene quizás relación. puede haber más peligro durante estos momentos, ¿no? De tensión, de desesperación de los partidos del Mundial, quizás Sí. que un infarto. Las dos cosas pueden pasar. Mm. Lo que te pasa en el cerebro te puede pasar en el corazón. Si se te sube la presión, aumenta la frecuencia cardíaca. Si vos tenés enferma tu arteria, una arteria en el corazón, le falta oxígeno a la célula cardíaca y se puede romper esa plaquita de colesterol que está tapando la arteria y haces el infarto. Bien. O sea, las dos cosas pueden El pasar. estrés en esto también un rol clave, Doc. Y el estrés, cuando una persona está estresada, tiene mayor cortisol en sangre, eso aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumentan las hormonas de estrés como la adrenalina, las catecolaminas, y todo eso genera también que Mm. tu corazón se exija más. El infarto sucede cuando hay un desbalance entre el oxígeno, o sea, entre el oxígeno que necesita y el oxígeno que se está dando. Y eso es porque una arteria se tapó. Bien. ¿Sí? ¿Por qué se tapa? Se rompe una placa de colesterol, es el mecanismo más frecuente, hay otros, pero no vamos a entrar en eso ahora. Se rompe una plaquita de colesterol, ¿por qué? Porque aumentó mucho tu presión arterial, aumentó mucho tu frecuencia cardíaca, tenés adrenalina dando vuelta y hace que se rompa esa placa de colesterol dentro de la arteria y se tapa la arteria. O sea, estamos hablando que quizás el Mundial llegó en el peor momento de la Argentina. En un momento Y complejo. encima, y encima durante el invierno, que también Claro. es otro factor. O sea, el frío genera mayor vasoconstricción de las Ajá. arterias y eso ¿Hay genera más también infartos en invierno? sí, hay más infartos en inviernos que en verano. Sí, ¿Ves? sí. Permiso. Dato Sí. curioso, no lo tenía ese. Quiero Sí. volver porque bien hacías en destacar, aquel paciente que ya tiene antecedente, aquel que pasaba por tu consultorio, Flor, medio que pasa y dice, Sí. che, mirá que se me viene un partido difícil, corrijamos la medicación, reforcemos acá. Quiero volver sobre el que no tiene antecedentes y sin ánimo de llegar Estás a... con miedo. Estoy Te con noto con cagazo, miedo. estoy cagado hasta las patas, doctora, por decirlo así en criollo. Quiero ser Tenés completo. tiempo, podés venir al consultorio. Me voy a pegar una vueltita por el consultorio porque he notado cosas de mi corazón que antes no notaba. Pero digo, esto más allá de ser una broma y ser autorreferencial, ¿hay cositas a Sí. tener en cuenta para aquellos que nos sentimos jóvenes y ya el calendario dice que no lo somos tanto? ¿Hay algo que uno pueda sentir y dice, che, mira, esto no está bien o sí debería motivar la llegada al consultorio? Bueno, si, por ejemplo, tenés palpitaciones, más allá del partido, que uno está ansioso, pero Ujú. tenés palpitaciones o sentís que el corazón no está latiendo del todo, sentís como latidos en el cuello o latidos así como pausas, o alguna, por ejemplo, subiste una escalera y de repente sentís como una molestia retroesternal, deberías consultar. Ok, bien. Estás a tiempo, estás a Estoy, tiempo. estoy a tiempo. Quiero preguntarte por los desmayos, cosa que también hemos visto en muchos videos, gente que grita y grita hasta caer desmayada. Esa más bien tiene que ver con una Bueno, pero cuestión de eso oxígeno que con el corazón. Hay que separar las totalmente, cosas. totalmente. Ahí haces una maniobra de Valsalva, se llama, o sea, gritás tanto que obviamente no, el retorno venoso no estaría funcionando y por eso se desmayan, pero
es algo más emocional que otra cosa. O sea, no. O sea, Es como cuando haces gimnasia, por ejemplo, y estás haciendo gimnasia y de repente te sentís que te mareás o algunos pacientes se llegan a desmayar. Eso es por una vasodilatación excesiva por el ejercicio. Bueno, en el caso del grito es porque no estaría respirando y disminuye el retorno venoso. o sea, después de despertarse podemos seguir viendo el partido. Claro, sí, que le levante las piernas, todo se hidrate, no con Ok. alcohol y siga viendo el Bien. partido. Vamos con eso, Doc, porque me parece que está bueno. Uno mira, en mi casa lo miro desde con mi hija, que tiene tiernos 7 años, y con la bisabuela de mi hija, que es mi abuela, y que ya tiene 77, con ACV incluido y todo. Ahora, me pongo a Claro, bueno, la pensar... abuela con cuidado. Claro, a la abuela con cuidado, la abuela ni siquiera se para en los goles, pero me parece que está bueno. Somos un montón y me animo a decir que ninguno de mi familia sabe muy bien cómo reaccionar. ¿Qué se hace en ese caso? Hablaste de poner las patas hacia arriba. Pensé que era más que nada una cuestión de los dibujitos. ¿Es así? Debe tener una explicación Bueno, científica. pero ¿Qué todo, hacemos si claro, vemos que todo. alguien está con un problema? Bueno, primero, o sea, todo depende de la situación. En el caso de este video que se viralizó, que se desmayó el muchacho mientras gritaba el gol, Sí. bueno, a ver, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Los signos vitales, ver si está respirando, Ujú. intentar tomarle el pulso, que se puede tomar en la carótida, ¿sí? Al lado del cuello, o sea, de la parte media del cuello. Vos te tocas acá y tenés un latido que es el latido carotidio, ¿sí? Seguramente va a ser más fácil de encontrar que el de la muñeca, que Ok. es el pulso radial. ¿Tiene pulso? Listo, el corazón está funcionando, ¿sí? Entonces, si tenés un tensiómetro a mano, tomarle la presión, porque debe estar muy bajita, ubicarlo en horizontal, o sea, en el piso, en el sillón, donde sea, siempre es mejor el piso. Ujú, Y levantar las piernas, ujú. si es por una cuestión de hipotensión, de que se le bajó la presión. Con eso va a reaccionar y se va a recuperar. Diferente es el paciente que te está haciendo una muerte súbita, o sea, que se infartó, te hizo una arritmia maligna y se le paró el corazón. Eso Ok. ya estamos hablando de hacer RCP, es Claro. otra Bien. cosa. La maniobra de Lo RCP es bienvenida en ese caso, no en el otro, puede llegar a generar un efecto No, en el otro contrario. está vivo. ¿Cómo le vas a hacer RCP si está vivo? Si respira y tiene pulso, no le hagas No nada, las- levantale los pies. Ahora, hay muchos que, por ejemplo, se desmaya, que le tiran agua. ¿Hay que despertarlo No, con agua? No. Son dibujitos. pobrecito, no. No, lo que pasa es que uno no sabe, a ver, cuando no ha ocurrido nunca algo así, también entra en esa desesperación, ¿no? De ver qué hacer. A ver, en el video Bueno, que agua quizás no. hacía referencia, una Sí. mujer le toca y estaba respirando y lo dejaron, siguieron festejando. Lo dejaron ahí No, tirado. le levantaron los pies. Ah, sí. Le levantaron los pies a ese paciente. Sí, alguien le levantó los pies. Los Sí. pies, ¿por qué se levantan los pies? Ya que estamos. Porque aumenta el retorno venoso, o sea, la Ok. circulación empieza como a llegar hacia el corazón, como para explicarlo de alguna Sí, manera Bien, más está bueno. simple. Bueno, Eh, Doc, de todos sí, modos, todo esto lo podemos hacer a través de una consulta de radio con estos dos tipos preguntándote cosas que son muy por arriba. Lo importante es visitar el cardiólogo. sí. Lo importante es hacer la consulta, chequearse, dejar cosas que podés dejar ya, como el cigarrillo, por ejemplo, ya Ok. está. Cada cigarrillo que te fumás te quita años de vida, así que ya está, soltalo. Bien. ¿Cuántos años tenés? 34 años, doctora. Ya está, fumaste un montón. No lo suficiente de acuerdo a lo que me hace renegar la selección. Pero no, estamos en eso y me comprometo públicamente, voy a visitar el consultorio, doctora. Bueno, acá los espero. Estamos en la Clínica San Jorge Bien, de 8 a 12 todos los días. bien. Bien. Doctora, un beso grande y gracias siempre por Muchísimas la gracias. predisposición y también para aceptar el convite. Un beso grande. Un beso, adiós, Hasta luego. gracias. La doctora Florencia Otrino es Bien. cardióloga, dando algunas recomendaciones, invitándonos también a dejar algunos vicios que uno ya sabe, tiene que dejar, sabe que tiene que dejar. Porque Mi no son... primera cardióloga. ¿Tu primera cardióloga? Mi primera cardióloga. Sí. ¿Tenés algún